La Edad Media en la península ibérica, invasión islámica y reconquista. En este vídeo vamos a ver la historia en la península ibérica desde el año 711, año en el que se produce la invasión islámica, hasta el año 1492, en el que se termina la reconquista. Vamos a tener distintos apartados: Al-Ándalus, evolución política; Al-Ándalus, economía, sociedad y cultura; reinos cristianos, reconquista y organización política; reinos cristianos, repoblación, organización estamental de los reinos cristianos; y por último, la Baja Edad Media en las coronas de Castilla, Aragón y en el Reino de Navarra. Vamos a ver la evolución política de Al-Ándalus. Tiene 8 apartados. 1. Conquista. 2. Emirato dependiente del Califato de Damasco. 3. Emirato omeya independiente. 4. Califato de Córdoba. 5. Primeras taifas. 6. Almorávides. 7. Almohades. Y 8. El reino nazarí de Granada. La conquista. En el marco de la lucha entre el rey Rodrigo y los vitizanos, Muza, el gobernador del norte de África, y su general Tarik vencen al ejército del rey Rodrigo y hacia el año 720 ya dominan casi toda la península ibérica, excepto la cornisa cantábrica y la zona occidental de los Pirineos. Emirato dependiente del Califato de Damasco, entre el año 711 y el 756. El primer emir, Abdelaziz, extiende el dominio musulmán hasta Pamplona, Tarragona, Barcelona y el sur de la Galia. En el año 722 tiene lugar la primera derrota musulmana en Covadonga, a manos de las huestes del rey Pelayo. En el año 732, los musulmanes son vencidos por los francos de Carlos Martel en Poitiers. Hay una rebelión bereber entre el año 739 y 741, que es aplastada por efectivos sirios. Emirato omeya independiente, entre el año 756 y el año 929. En el año 750, los abasíes exterminan a los omeyas y se hacen con el control del califato de Damasco, cuya capital trasladan a Bagdad. En el año 756, Abderramán I, el único omeya superviviente, llegó a la península y proclamó el Emirato Independiente de Córdoba, pero sigue reconociendo la autoridad religiosa del califa de Bagdad. El Emirato de Córdoba se reestructura administrativamente en provincias interiores y fronterizas, mejora su eficacia impositiva y organiza un poderoso ejército permanente a base de mercenarios. Aumentan las aceifas contra los reinos del norte. Califato de Córdoba, entre el año 929 y 1031. Abderramán III asume el poder político, militar y religioso, rompiendo ya definitivamente con Bagdad. Reorganizó la recaudación de impuestos y mejoró la eficacia de la administración. Detuvo los avances de los cristianos de los reinos del norte y convirtió el norte de África en protectorado andalusí. Hubo un enorme auge económico, urbano y cultural, especialmente con Alakén II, que hizo la biblioteca de Medina Zahara. A su muerte, designa Hajib y tutor del joven califa Hisam II a Al-Mansur, Almanzor, que alcanzó numerosas victorias en sus razzias contra los cristianos. A su muerte, en el año 1002, sus hijos intentan mantener su influencia política familiar hasta el año 1009. Se abre entonces un periodo de inestabilidad que termina con la abdicación de Hisam II. El califato se desmembra en reinos de taifas hacia el año 1031. Primeras taifas.
Son pequeños reinos musulmanes surgidos de la descomposición del Califato de Córdoba, de pequeño tamaño y de corta existencia. Fueron progresivamente conquistados por los reinos cristianos a los que pagaban parias. En el año 1085, Alfonso VI de León conquista la taifa de Toledo y las taifas restantes piden ayuda a los almorávides, que habían formado un imperio en el Magreb. Almorávides, entre el año 1086 y 1145. Los almorávides se caracterizaron por su rigorismo religioso. Llegan en el año 1086 y derrotan al ejército castellano en Sagrajas. En el año 1110 ya han completado la anexión de todas las taifas excepto la de Toledo. En el año 1118, Alfonso I de Aragón reconquista la taifa de Zaragoza. Ese rigor religioso de los almorávides y la subida de los impuestos redujo sus apoyos. Se fue desintegrando su imperio y entre 1145 y 1147 surgen las segundas taifas. Almohades, 1146-1212. Los almohades desplazan a los almorávides en el norte de África y constituyen su propio imperio. Unifican las segundas taifas y sitúan su capital en Sevilla. En el año 1212 sufre una grave derrota en las Navas de Tolosa. Enfrente estaban los ejércitos de Alfonso VIII de Castilla, Sancho VII de Navarra y Pedro II de Aragón y Barcelona. El imperio almohade se desintegra, dando lugar a las terceras taifas, pero únicamente sobrevive la taifa de Granada. En 1340, los benimerines, otro pueblo norteafricano, intenta invadir el Andalus, siendo derrotados en el Salado en el año 1340. Reino nazarí de Granada. El último reino musulmán de Al-Ándalus sobrevivió hasta 1492, gracias a la habilidad diplomática de sus gobernantes y a su eficiente administración y organización militar. También al pago de sustanciosas parias a los reyes de Castilla. Su territorio se extendía por las actuales provincias de Málaga, Almería y Granada. Fue conquistado por los reyes católicos en 1492. Acabamos de ver la evolución política de Al-Ándalus desde que empezó la invasión de la península ibérica en el año 711 hasta su expulsión definitiva en el año 1492. Vamos a ver ahora la economía, la sociedad y la cultura de Al-Ándalus. Economía. Tenemos el sector primario, sector secundario y sector terciario. En cuanto al sector primario, tenemos la agricultura, que se basaba en la tríada mediterránea, es decir, cereal, vid y olivo. También trajeron nuevos cultivos, la caña, algodón, cítricos, arroz. Importaron nuevas técnicas de regadío. La ganadería tuvo un especial auge el ganado lanar y el equino. En cuanto al sector secundario, hubo un gran desarrollo de la artesanía. Se trabajó el cuero, tejidos, materiales de construcción, herrería, cerámica, orfebrería, etc. Sector terciario. Gran auge del comercio a corta distancia, es decir, dentro de Al-Ándalus. También a media distancia, con los reinos cristianos peninsulares y el centro de Europa. También hubo comercio a larga distancia, con el norte de África, Oriente Medio y el Lejano Oriente. Se utilizaba el dinar, que era una moneda de oro, y el dirhem, una moneda de plata, que eran utilizados también más allá de Al-Ándalus. Sociedad. Dentro de la sociedad tenemos musulmanes, bereberes, muladíes, dimíes o mozárabes y los judíos. Musulmanes eran árabes, de origen beduino, es decir, de la península arábiga. Representan la élite social. Eran la aristocracia
oficiales del ejército y altos puestos en la administración del Estado. Poseían la mayoría de las tierras. Más abajo tenemos a los bereberes, que procedían del norte de África. Ocupaban las peores tierras y continúan siendo ganaderos de ganado ovino. Forman la tropa del ejército invasor. Los muladíes eran autóctonos peninsulares conversos al Islam. Su situación socioeconómica es muy diversa. Podían ser campesinos, nobles o incluso altos cargos de la administración, artesanos y comerciantes. Tenemos a los dimíes o mozárabes. Estos eran cristianos que conservan su religión. Su situación socioeconómica es muy variable, desde artesanos a comerciantes, y normalmente viven en el medio urbano. Tenemos también a los judíos, que normalmente se dedican al comercio y a la artesanía de prestigio. Orfebres, prestamistas, médicos, viven también en el medio urbano. Entre ellos destaca la figura de Maimónides, del siglo XIII, gran filósofo, médico, rabino y astrónomo. La cultura. Al-Ándalus asimiló la cultura clásica, pero también incorporó avances técnicos y científicos del Extremo Oriente. Trigonometría, álgebra o el uso del cero, avances en astronomía, ingeniería y la difusión de nuevos artículos como la pólvora, el papel, la brújula, la seda, el café, ajedrez, etc. Su herencia artística en España es notable. Tenemos el arte califal de la Mezquita de Córdoba o Medina Azahara. Tenemos el arte de Teifas y almohade, como los reales alcázares de Sevilla. Y tenemos el arte nazarí, cuyo ejemplo más destacado es la Alhambra de Granada. Pasamos ahora a examinar los reinos cristianos. Vamos a ver la Reconquista y la organización política. Reconquista. Se forman unos primeros núcleos de resistencia. Esto es, entre los siglos VIII y XI. Tenemos el núcleo occidental y el núcleo pirenaico. En el núcleo occidental tenemos a Pelayo, que derrota a un contingente del Emirato en el año 722 en Covadonga. Establece su capital en Cangas de Onís. Alfonso I extiende sus dominios hasta Galicia al oeste y hasta la ría del Nervión hacia el este. Alfonso II traslada la corte a Oviedo y adopta el Liberio Decorum de Recesvinto, el fuero juzgo. Alfonso II consolida la frontera en la vertiente sur de la cordillera cantábrica. Independiza la Iglesia del Reino de la sede de Toledo. Alfonso III extiende la frontera sur hasta el río Duero. Acoge a los mozárabes que huyen de Al-Ándalus. García I traslada la capital a León en el año 914, convirtiéndose en el Reino de León. El conde de Castilla, Fernán González, en la segunda mitad del siglo X, comienza a actuar con independencia de León. Vamos a ver el núcleo pirenaico, el reino de Pamplona, Navarra, bajo tutela franca. El rey Íñigo Arista, hacia el año 824, se independiza. Bajo la dinastía Jimena, inician su reconquista hacia el este pirenaico y hacia el sur. En el Pirineo central surgen condados bajo tutela carolingia: Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. En el siglo X, Aragón queda bajo dominio navarro. Los condados orientales de la Marca Hispánica son el origen de Cataluña. Wilfredo el Velloso, a finales del siglo IX, unifica varios condados bajo su mando y es el primero que lega sus territorios a sus hijos. A finales del siglo X, Borrell II se declara conde independiente del Imperio Carolingio. Vamos a ver la consolidación de los reinos cristianos.
esto es, el periodo entre los siglos XI y XII. Reino de Navarra. Sancho III el Mayor, durante su reinado controló Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Se casó con Munia, que era heredera del conde de Castilla, y ocupó parte del reino de León. A su muerte, sus hijos se repartieron los diversos territorios. Navarra para García III, Castilla para Fernando I, los condados de Sobrarbe y Ribagorza para Gonzalo y Aragón para Ramiro. Castilla y León. En 1037, el Tamarón, Fernando I, derrota a su cuñado, Bermudo III de León, y se anexiona a León. Reparte sus territorios entre sus hijos, de tal manera que Castilla queda para Sancho II, León para Alfonso VI y Galicia para García. Sancho II muere en el año 1072 y Alfonso VI une de nuevo Castilla y León. Le arrebata La Rioja a Navarra. Toma la taifa de Toledo en el año 1085. En el año 1157 Castilla y León se separan de nuevo. Portugal. Con Alfonso VII se separa Portugal, que se convierte en reino con Alfonso I Enríquez, en el año 1139. Unión de Aragón y Cataluña. Ramiro I se anexiona Sobrarbe y Ribagorza. Sancho I llega al Valle del Ebro. Pedro I conquista Huesca y Barbastro. Entre el año 1076 y 1134, Navarra es anexionada a Aragón. Alfonso I el Batallador conquista Zaragoza, Tudela, Calatayud y Daroca. Y a su muerte, Navarra se separa de Aragón. Ramiro II promete a su hija Petronila con Ramón Berenguer IV de Barcelona. Esta unión dará lugar al nacimiento de la corona de Aragón con Alfonso II, en 1164. Hegemonía de los reinos cristianos, entre los siglos XIII y XV. Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra derrotan al ejército almohade de Muhammad al-Nasir en las Navas de Tolosa. La unión definitiva entre el Reino de Castilla y el Reino de León da lugar a la Corona de Castilla en 1230 bajo el reinado de Fernando III. Corona de Castilla. Fernando III y Alfonso X llevan la reconquista hacia tres objetivos: Extremadura, hasta la desembocadura del Guadiana, el Valle del Guadalquivir, con Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz y Tarifa, y hacia Murcia, donde frenan el avance aragonés. Portugal alcanza el Algarve, terminando así su reconquista. Navarra queda encerrada por el sur por Castilla y Aragón y no puede seguir expandiéndose. Corona de Aragón. Jaime I el Conquistador conquista Baleares y Valencia. A finales del siglo XIII solo sobrevive el reino nazarí de Granada bajo dominio musulmán. En 1492 los reyes católicos dan fin a la reconquista con la rendición del último rey nazarí de Granada, Muhammad XI, Boabdil. Vamos a ver la organización política de los reinos cristianos. El rey es asistido por el Consejo Real, formado por nobles y eclesiásticos. En 1188, en León, se reunieron por primera vez los representantes del estamento popular con los representantes de la nobleza y del estamento eclesiástico, dando lugar al nacimiento de las Cortes. Las Cortes, de tipo castellano, solo tienen poder consultivo, excepto en materia impositiva, con poder decisorio, y están constituidas por representantes de los tres estamentos.
Las cortes de tipo aragonés se caracterizan porque representan un pacto entre el rey y las cortes, esto es, una monarquía pactista. Las cortes escuchan las iniciativas del rey, después de que éste escuche los greuges, que son agravios o contrafueros, que le presentan las cortes y haya resuelto cada uno de ellos. Vamos a ver la repoblación, la organización estamental de los reinos cristianos. Había varios modelos de repoblación. Repoblación privada, que es la que se dio entre los siglos IX y X. Aquí se dio la presura o aprisio, que era de carácter espontáneo y libre. Tenemos una repoblación oficial, que se dio entre los siglos X y XI. Esta repoblación oficial estaba dirigida por los reyes. Tenemos la repoblación concejil, entre los siglos XI y XII. Estaba dirigida por los concejos, con cobertura legal de sus fueros. Una repoblación señorial entre los siglos XI y XV, que era la formación de grandes señoríos. Se dio en la submeseta sur, en Extremadura, y en el valle del Guadalquivir. La repoblación de las órdenes militares, entre los siglos XII y XIII. Auxilian a los reinos en su conquista militar. Estaban la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la de Alcántara y Montesa. Reciben grandes latifundios. Y un último modelo de repoblación eran los repartimientos, que se dio entre los siglos XIII y XIV. La repoblación por repartimiento se dio en el Levante, Murcia y el Valle del Guadalquivir. Los reyes distribuyen las tierras conquistadas según la condición social y los méritos militares de los conquistadores. Tenemos que hablar del régimen señorial. El feudalismo cristaliza en una relación contractual personal entre un señor y un vasallo. Ambos adquieren derechos y obligaciones mutuas. Toda la sociedad se articula mediante pactos de vasallaje, desde el rey hasta los campesinos. Había varios tipos de señoríos: señoríos de realengo, señoríos eclesiásticos y señoríos señoriales, de los que había solariegos, en los que había una relación económica, y jurisdiccionales: impuestos, administración de justicia, leva. El señor feudal puede llegar a suplantar las relaciones entre el monarca y sus súbditos. Esto es, una suplantación del Estado. En la península ibérica, la mayor parte de los señoríos fue de carácter solariego. Sociedad estamental. Corresponde a las relaciones legales feudales, dando lugar a tres estamentos: nobles, clérigos y campesinos. A partir del siglo XI comienza a desarrollarse la burguesía en entornos urbanos, esto es, artesanos y comerciantes, que adquirirán progresivamente una influencia social relevante. Baja Edad Media, en las coronas de Castilla y Aragón y en el Reino de Navarra. Corona de Castilla. La Corona de Castilla es una monarquía autoritaria. El derecho romano es el instrumento para consolidación del poder real. Alfonso X promulga el Código de las 7 Partidas o Libro de las Leyes, y Alfonso XI refuerza el poder real en el ordenamiento de Alcalá, el rey como fuente de ley. En la Corona de Castilla tenemos el Consejo Real, que aconseja al rey, tiene carácter consultivo. Representantes de la nobleza, alto clero y juristas. Tenemos la Chancillería, que es el máximo órgano de justicia, un tribunal supremo. Hay entonces una profesionalización de la justicia. Desde 1442 en Valladolid y desde 1492 en Granada. Hay una Hacienda Real, que se organiza en contadurías, que se encargan de la recaudación. Está la Casa de Cuentas en Valladolid y también se crean nuevos impuestos: alcabala,
servicio y montazgo y diezmo de puertos. Tenemos los concejos municipales, que es la introducción de los regidores, que son designados por el rey vitaliciamente para gobernar las ciudades, y también tenemos la introducción de los corregidores, que representan al rey en el municipio y velan por la defensa de los intereses reales. Tenemos la figura de las Cortes. En el siglo XIV se fusionan las Cortes de Castilla y de León. En el siglo XV, 17 ciudades tienen procuradores en las Cortes. En las Cortes se votan los impuestos y se presentan quejas, pero no hay poder legislativo. Corona de Aragón. La Corona de Aragón es una monarquía pactista. El poder real aparece controlado por las Cortes de los distintos territorios, que no están unificados y que tienen la iniciativa legislativa. La corona aragonesa está integrada por 4 estados: Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, en forma de confederación. En Aragón tenemos la figura del virrey. Hay un consejo real que aconseja al rey. Tiene solamente carácter consultivo. Ahí están los representantes de la nobleza, alto clero y juristas. Está la Cancillería, que es el centro administrativo de documentación real. Están las Cortes, diferentes en cada uno de los territorios de la corona. En las Cortes se aprueban los impuestos y tiene facultades legislativas. Como órgano permanente, desde el siglo XIV, la Diputación General o Generalitat, para hacer cumplir las leyes emanadas en las Cortes, recaudar impuestos y mantener sus propias tropas. Tenemos la administración territorial. En Cataluña, los condados están divididos en vizcondados y las veguerías u órganos de gestión del orden público tenemos la jefatura de tropas y recaudación, nombrados por los señores feudales. En Aragón hay un régimen municipal, similar al castellano. El baile o batel ejerce la jefatura del gobierno municipal. Se introduce el consell, en el que están representados todos los estamentos. En Aragón tenemos el Justicia de Aragón. Este era un cargo singular de la administración del Reino de Aragón. El Justicia de Aragón se ocupaba de defender los derechos colectivos e individuales de los súbditos aragoneses, vigilando que no se incurriera en injusticia o contrafuero. Reino de Navarra. El rey ve recortado su poder de manera semejante a como ocurre en la corona aragonesa. En Navarra tenemos Cortes, que poseen capacidad legislativa. Tenemos Hacienda, que está centralizada en la Cámara de Comptos. Y tenemos una administración territorial, que es semejante a la castellana y a la aragonesa. Tiene cargos electos por los habitantes de los diferentes municipios y aprobados por el rey.